Hola a todos, bienvenidos a un nuevo desafío. En esta ocasión tenemos que entender cómo funciona el método map, pero cuando le aplicamos el método bind. En esta ocasión vamos a verlos los dos por separados y a la vez vamos a tener que volver a entender un poco sobre prototypes. Si no vieron el video, les sugiero que vean el video de prototype. En caso que ya entiendan cómo solucionar este ejercicio, pueden seleccionar una de las 4 opciones. Además, también vamos a ver, como hemos visto anteriormente, un poquito de diagramas como para entender qué es el this y qué es lo que sucede cuando utilizamos este método bind. Para empezar, vamos a ver el método map de manera ilustrativa. Tengo un array de alimentos no procesados. Tengo una papa, un choclo y un huevo. Lo que quiero hacer es cocinar estos elementos. Para ello voy a aplicar el método map y pasarle por parámetros mi función cocinar. Lo que me devuelve es un array con los elementos cocinados. Es decir, que ahora tengo papas fritas, tengo pochoclo y tengo un huevo a la plancha. Lo que hacemos acá es realizar una transformación sobre todos nuestros elementos gracias a nuestra función cocinar y el método map. Veamos ahora un ejemplo real del método map. Para ello voy a crear una constante llamada numbers con 3 elementos, 1, 2 y 3. Después voy a generar otra nueva constante llamada numbers multiplied by 2. Es decir, que ahora quiero un array con todos estos elementos multiplicados por 2. Para ello voy a llamar a mi función map usando mi array de números y tengo que pasarle ahora un callback. Este callback es el que se va a ejecutar en cada uno de los elementos del array. En esta ocasión vamos a usar arrow functions y devolver este mismo número multiplicado por 2. También vamos a mostrar esto por pantalla a ver qué es lo que sucede. Vamos a copiar y pegar en nuestra consola de Chrome. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Vamos a darle enter y vamos a llamar a numbers multiplied by 2. Vemos que efectivamente se multiplicaron por 2 y ahora tengo 2, 4 y 6. Ya vimos esta página llamada doesn'tmutate.xyz cuando vimos el método reduce. La misma nos indica si un método de los arrays muta o no el array original. En esta ocasión vamos a buscar nuestro método map. Vemos que tiene un tag verde de no mutación. Y el mismo como descripción nos dice que crea un nuevo array con los resultados de llamar a una función provista en cada uno de los elementos del array. Es decir que nunca estamos modificando el array al cual estamos aplicando el método map. Antes de ver el método bind, veamos qué es el scope. Podemos definirlo como aquel lugar donde nosotros definimos nuestras variables o constantes. Vamos a hacer un breve ejemplo, hacer una variable pet, el cual le voy a asignar el string cat. Posteriormente voy a chequear dentro de un if si pet es igual a cat. Dentro del bloque vamos a generar otra variable llamada mensaje y le voy a definir meow. Vamos a mostrar esto por consola y vamos a ejecutar nuestro código. Vemos que el mensaje es meow. Hasta ahora es todo correcto. Pero ¿qué sucede si creamos otro nuevo log y lo movemos por fuera del bloque? Vamos a limpiar nuestra consola y ejecutar de nuevo. Y vemos que tenemos un error de referencia. El mensaje no está definido. Esto es porque una propiedad que tiene let, como también tiene const, es que tiene scope por bloque. Es decir, que cuando nosotros definimos dentro de un bloque de código esta variable llamada mensaje, solamente va a vivir dentro de la misma y va a poder ser accedida en este lugar. Esto es lo que se llama un scope local. Fuera del scope local, nosotros ahora estamos dentro del scope global. Es decir, que esta variable pet vive globalmente. Puedo accederla dentro de cualquier scope local. Ahora que ya vimos el scope, veamos qué es el this. El mismo es un objeto que varía según el contexto donde es llamado. Por ejemplo, si estamos en el scope global, el this en los navegadores será el window object. Ejecutémoslo sobre nuestra consola. Vamos a darle enter y vemos que efectivamente el this es el window object. Veamos ahora que tenemos una función coolestDeveloper. La misma está definida en el scope global. Adentro tenemos un log del this, pero este mismo va a variar según el ambiente donde nosotros ejecutemos nuestro código. En el navegador será el window object y en las últimas versiones de Node va a ser el global object. Es decir, que no solamente varía según el contexto, sino que también varía según el ambiente donde nosotros estemos parados. Usualmente va a ser el navegador. Veamos ahora otro ejemplo. Vamos a definir una constante llamada GoDeveloper, el cual le voy a asignar un objeto.
va a tener una key name llamada Lele. Vamos a definirle un main language como string go. Y por último, otra key llamada display main language, el cual va a ser una función. Esta función va a mostrar por consola my favorite language is this.mainLanguage. Vamos a usar los template strings para poder interpolar una variable, en este caso main language, y vamos a mostrar o vamos a ejecutar este método. Para ello vamos a ir a goDeveloper.displayMainLanguage y ejecutarlo. Veamos qué sucede cuando ejecutamos nuestro archivito y vemos que my favorite language is Go. Ahora entendamos qué está sucediendo con el this. Como ahora cambiamos de contexto y no es el scope global, es decir, que no refiere al window object, sino que ahora el contexto es nuestro objeto, el cual refiere a sí mismo. Si hacemos hover sobre el this, vemos que está refiriendo a este objeto que acabamos de definir. Veamos ahora sí el método bind. Para ello empecemos con un ejemplo. Vamos a definir coolestDeveloper como función y dentro de la misma vamos a ejecutar un log, el cual por parámetros le vamos a pasar este string, el cual dice the coolestDeveloper is this.name. Vamos a ejecutar esta función, pero antes de mostrarla por pantalla, entendamos qué es lo que sucede. Cuando nosotros estamos definiendo el this, tenemos que ver en dónde está definido, el contexto. En este caso el contexto es esta función. Y esta función, a su vez, está definido en el scope global. Es decir, que el objeto this, si lo ejecutamos en Node, va a ser el global object. Y si lo ejecutamos en el navegador, va a ser el window object. Como ninguno de los dos tiene esta key llamada name, nos va a dar undefined. Veamos si eso es verdad. Vemos que the coolestDeveloper is undefined. Ahora, para seguir, vamos a bindear esta función a un objeto. Es decir, que vamos a hacer que este objeto this apunta al objeto que nosotros querramos. Vamos a definir una constante llamada GameDeveloper y le vamos a dar un name, el cual será John Carmack. Vamos a hacer un salto de línea y vamos a definir otra constante, el cual será coolestGameDeveloper. A esta vamos a definirle coolestDeveloper.bind y le vamos a pasar por parámetros GameDeveloper. Por último, vamos a ejecutar esta nueva constante llamada coolestGameDeveloper. Vamos a comentar esta ejecución. Vamos a limpiar nuestra consola y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora me dice que the coolestDeveloper is John Carmack. En la línea 131 nosotros ejecutamos el método bind y le pasamos este objeto. Es decir, que el método bind nos devuelve una nueva función, el cual el this de esta misma apuntará al objeto que nosotros pasamos por parámetros. Veamos el bind de recién con un diagrama. Vemos que la función coolestDeveloper apunta su this al window object, ya que está definida sobre el scope global. En cambio, cuando nosotros hacemos la constante coolestGameDeveloper y le asignamos el bind de coolestDeveloper, pasándole por parámetros el GameDeveloper, ahora esta nueva función, su this, va a estar apuntando al GameDeveloper Object en vez del Window Object. Para reforzar el concepto de bind, vamos a ver otro ejemplo que también puede llegar a ser una posible pregunta de entrevista. Vamos a definir una constante llamada RubyDeveloper, el cual le voy a asignar un objeto muy parecido al anterior, con una key name y un valor Hugo, y nuestro main language va a ser Ruby. Vamos a definirlo bien y ahora vamos a generar otra constante llamada displayRubyLanguage, el cual va a ser goDeveloper.displayMainLanguage. La pregunta sería, ¿qué es lo que sucede cuando yo ejecuto displayRubyLanguage? En esta ocasión tenemos que entender que ahora algo ha pasado. El contexto ya no es el mismo en el que estábamos antes, es decir, esta función. Por ende, el this va a estar apuntando ahora al objeto global. Veamos si esto es verdad. Vemos que my favorite language is undefined. Por eso es que nosotros tenemos que bindear la función displayMainLanguage de goDeveloper hacia mi objeto nuevo llamado RubyDeveloper. Vamos a limpiar la consola y vemos que ahora sí funciona y my favorite language is Ruby. Hagamos un breve repaso de lo anterior con un diagrama.
Empecemos con el objeto GoDeveloper y la función DisplayMainLanguage, la cual su dis apunta al contexto donde se encuentra, es decir que su mismo objeto. Después, cuando hacemos una constante llamada DisplayRubyLanguage y hacemos un bind de DisplayMainLanguage de GoDeveloper, pasándole RubyDeveloper como parámetro, lo que hacemos es que el dis, en vez de apuntar al WindowObject debido a que se encuentra situado sobre el scope global, ahora apunta el dis sobre el RubyDeveloper Object. Ahora que ya vimos el método map y el método bind, veamos si podemos hallar una solución. El código inicial que nos dan es una constante llamada map, el cual se le asigna una nueva función que nos devuelve bind. Bind se está aplicando al método map con este array, pero el mismo le está bindeando el dis del map a un nuevo array, el cual es 123. Posteriormente se ejecuta este map y se muestra por consola cada uno de los elementos. Tenemos que entender si cada uno de esos logs es 123, el cual es el nuevo bind, o es ABC como teníamos acá, siendo ABC el array original. Si no, dos posibles opciones son también que un error es disparado o algo más. ¿Cuál de estos dos arrays se termina ejecutando? Tenemos que ver dónde es que apunta nuestro dis. Para ello, veamos y redefinamos el map que vive en el prototype del array. Vamos a ir al array.prototype.map y definir una nueva función. Sabemos que en esta función nosotros vamos a recibir el callback y dentro de la misma quiero mostrar. Vamos a hacer un string que diga callback y vamos a pasar esta función string. Vamos a ejecutar el método toString. Vamos a mostrar el dis que vive dentro del map. Y por último vamos a tener que implementar nuestro map. Como no es necesario para esta solución, lo voy a requerir de Lodash. Vamos a definirlo como LowDashMap y vamos a hacer un require de Lodash.map. Ahora sí, devolvamos la ejecución de LowDashMap pasándole el dis y el callback que definimos por fuera. Mostraremos esto por pantalla. Vemos que tenemos el callback, el cual tenemos definido en la línea 167. Vemos el dis, que es 1, 2, 3, y que posteriormente mostramos 1, 2 y 3. Ahora sí, al ver esto, vemos que lo que estamos bindeando es este array, por ende no se va a ejecutar el ABC. Vayamos ahora y veamos si esta solución es correcta. Vamos a hacer un submit y ahí tenemos otra explicación. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. No se olviden de darle like, suscribirse y cliquear en la campanita de notificaciones. Veamos ahora quiénes salieron ganadores del sorteo. Vamos a usar esta aplicación y vamos a guardarnos a Flor. Felicitaciones, Flor. Vamos a ejecutarlo 2 veces más. Salió aleatorio Ernemir. Felicitaciones, Erne. Y necesitamos uno más por último. Lo tenemos a Gonzo. Felicitaciones a los tres y dentro de poco los voy a estar comunicando para enviarle los tecladitos. Un saludo.